Después. Bueno, muy buenas noches, amada familia. Buenos días, buenas tardes a aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios por la oportunidad para empezar este tiempo de estudio de una carta muy bonita, muy interesante, la carta al pueblo de Galacia. Vamos a estar revisando. Mi querido Reinaldo, guíenos en oración para empezar este tiempo de estudio bíblico. Con mucho gusto, pastor. Mis hermanos, si cerramos los ojos y entramos en la presencia del Señor, Padre bendito, gracias te damos, mi Dios, por esta noche, mi Señor, por todas las bendiciones, por el alimento tanto espiritual como físico, mi Dios. Gracias por cada una de la vida de los hermanos que están reunidos en esta noche y van a estar también sumándose a lo largo de este tiempo, mi Dios. Mi Señor, te pedimos esta noche que quites el velo de nuestros ojos, abras nuestro entendimiento, mi Dios, podamos descubrir cuáles son los secretos, los mensajes que quieres poner en nuestras vidas este día, mi Dios, pero sobre todo que esto lo llevemos a la práctica, mi Dios, que apliquemos, que pongas tú el querer como el hacer, mi Dios, y que podamos ser esa luz, mi Dios, para todas las personas que están a nuestro alrededor, mi Dios. Podamos vivir tu palabra y estar y permanecer en el gozo de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Doc, el audio está... Bienvenidos, bienvenidas a todos los que ya están conectándose. Muchas gracias. Y muy bien, como se diría, vamos a estar revisando. Así que abramos nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas. Vamos a estar viendo el capítulo 1. Oiga, por fin vamos a conocer, por fin vamos a estudiar, vamos a revisar, vamos a entrar en materia. Hemos visto solo el contexto histórico de Galacia, de los Gálatas. Habíamos visto algunos detalles de esta iglesia, habíamos conocido dónde se encuentra, cómo está estructurado, cuál era el pensamiento de Pablo en el proceso. Es lo que hemos tenido aproximaciones en este tiempo, entendiendo un poquito y haciendo un resumen panorámico, un resumen rápido. Recordemos que las sinagogas antiguas, sinago como tal, que tenía que ver con un lugar donde se reunía la eclesía, ya vamos entendiendo algunas terminologías, eclesia, desde, eclesia, comunidad, era una transformación, un cambio, una renovación dentro hacia un impacto hacia afuera. Eso era la eclesía, la comunidad, que en latín va a ser traducido como iglesia. ¿Sí? Entonces ahí hubo un cambio en la traducción de el griego al latín por San Jerónimo y se cambió ese pensamiento, es decir, se cambió a entenderse como iglesia directamente y se pierde esa esencia de eclesia. Y aquí les vamos a escribir para que usted tenga una idea. Recuerden, las sinagos como tal, las sinagogas que habíamos ya visto, tenían más o menos una estructura esta. Aquí era donde estaba, en este caso, el rabino, ¿sí? Aquí estaban todo el grupo de fieles y en la parte alta, por así decirlo, era la entrada y aquí estaban los prosélitos de justicia. En este caso, aquellos que aún no eran circuncidados. Todo esto formaban lo que era conocido como las sinagos o sinagogas, dicho en plural, sinago, que tiene que ver el lugar donde se reunía, pero se reunía ¿qué? Se reunía la eclesia. ¿Sí? Ahí está, usted puede ver
Sinago tiene que ver el lugar donde se reúnen, pero también sinago tenía que ver con el grupo de personas. Eclesia de dos raíces como tal. La primera, ek, que hace referencia desde adentro, ¿sí? Desde adentro. Es decir, que eran transformados, eran cambiados, eran renovados desde adentro. Eclesia, que hace referencia a comunidad. Por tanto, la iglesia, la eclesía, la comunidad, la sinago propiamente dicha, era un grupo de personas que estaban siendo transformados internamente para tener un impacto hacia la sociedad, un impacto hacia afuera. Y eso tenía que ver con el entendimiento de iglesia o eclesía o sinago en ese tiempo. A esto se le daba un nombre en hebreo. El nombre en hebreo propiamente dicho de todo esto es Kehilá. Algunos lo ponen con H, otros con J, Kehilá, que también traduce reunión de los santos. Reunión de los santos. ¿Ya? Esa es la Kehilá. Es decir, aquí se reunían los santos, aquí era donde estaban reunidos para ser trabajado en su ser, para ser de impacto social. Entonces, familia, ya con eso, usted y yo podemos entender algo muy puntual, que la iglesia no era solamente un club, no era un grupo de personas que yo llego para estar chévere ahí, sino que era un lugar donde se estaban preparando constantemente. Entonces, cuando Pablo está escribiendo sus cartas a las sinagos, a las eclesías, está escribiendo para que sea un manual, sea una forma de poder redireccionar al grupo. Eso debemos entender. Cada carta está preparando al grupo. Entonces, esta carta, los de Galacia, es una forma de preparación, es una forma de ir preparando al grupo. De tal forma, de tal manera que el grupo, el momento que llegue la persecución, el momento que llegue cualquier viento de doctrina, estén bien preparados para poder hacer apologética. Apologética significa defensa de la fe, ¿sí? Apología, que significa defender mi creencia, defender lo que yo pienso. Ahí entra la apología, ¿ya? Entonces, eso era en esa línea. Ahora, recordemos que Pablo está trabajando dos pensamientos. Por un lado, el pueblo judío tiene que cumplir con el proceso abrámico. ¿Y cuál era el proceso abrámico? Recuerden Génesis capítulo 12. ¿Sí recuerdan cuál era la promesa? Mi querido Reinaldo, hoy le voy a hacer preguntas a mi querido Reinaldo. Vamos a ver si recuerda cuál era esa promesa. Hablaba de que por su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Excelente. Por la simiente tendría que ser benditas todas las etnias, las tribus. Recordemos que la palabra nación no existía en ese periodo. Lo que va a aparecer más adelante, de acuerdo a la arqueología, se llaman ciudades-estados. Esto va a aparecer con el Imperio Romano. Aún en el Imperio Griego ya se desarrollaban algunas ideas de ciudad-estado, pero no existía la palabra nación como tal. Un poquito para dar a conocer ese detalle. Y sí, como bien lo dice mi querido Reinaldo, en Abraham dice, serán benditos todos los Goi, los pueblos, las tribus de la tierra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, obviamente Pablo lo que intenta es poner o ingresar a quienes eran sus amigos en Tarso, quienes eran gente gentil que no era cristiana, no era seguidor del Mesías, para que ingresen el proceso de la redención y así se cumpla la promesa abrámica. Y al cumplirse la promesa abrámica, obviamente iba a aparecer ¿quién? La manifestación de la parusía, que es la revelación del Mesías.
del Mesías Todopoderoso. Entonces, a eso hemos venido dialogando, eso hemos venido conversando durante todas estas charlas que hemos tenido en estudio bíblico. Muy bien, luego que ya pasa esto, vemos que Pablo, para que ingrese los gentiles, ¿qué es lo que realiza Pablo? ¿Cuál era su máxima en un desarrollo teológico? ¿Cómo es que pueden ahora los gentiles ingresar de acuerdo al pensamiento paulino? ¿Recuerdan? Había una forma. Para ser judío, los gentiles, ¿qué tenían que hacerse? Circuncidarse. Circuncidarse. Entonces Pablo, de acuerdo a las expresiones de Jacobo, el momento que dice, ok, para que pueda ingresar el pueblo gentil y ser parte en las sinagogas y disfrutar también del mensaje redentor, deberá ser circuncidado, pero ya no el prepucio, sino el Corazón. corazón. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el cambio en una teología que realiza Pablo, en el cual dice, a ver, ya la salvación, la redención, no es exclusivo de un solo grupo. La salvación, la redención ahora es aquellos que están circuncidados su corazón. Y para ser circuncidados el corazón, ¿a quién necesitan? ¿Qué ejemplo? Al Mesías, al Mesías. Muy bien. Vamos aprendiendo y eso me alegra el corazón ver que vamos aprendiendo esos detalles. Entonces, ya con este preámbulo, entremos al capítulo 1 del libro de Gálatas, siendo escrito aproximadamente entre el año 40, le ponen algunos, otros le ponen en el 46 y otros le ponen ya cerca del año 68 más o menos. Claro, el año 68 ya fue la muerte de Pablo. Algunos dicen que los seguidores de Pablo escribieron el libro de Gálatas. Sin embargo, muchos arqueólogos coinciden que es el primer libro o primer papiro más antiguo que se tiene de Pablo, juntamente al primer libro de Tesalonicenses. Son los dos más antiguos que se tiene del apóstol. Siendo dentro de la línea canónica o cronológica, perdón, de los papiros, siendo junto al Evangelio de Marcos los más antiguos. Entonces son los textos más antiguos que se tienen, es el de Gálatas, Tesalonicenses y el Evangelio de Marcos. Ya eso es un poquito para entender. Estamos hablando de Galacia como tal, que es en este caso el lugar o un sitio que se encuentra, este lugar de Galacia se encuentra en los Países Bajos. Y esto nos ayuda a entender que Pablo hizo un viaje probablemente, hizo un recorrido para poder llegar a esta iglesia. Es más, hay algunos mapas o cuadros como tal que nos presentan a Pablo que desarrolla este proceso en Galacia. Y algo que debemos entender, algo muy puntual, probablemente quizás el tema central del libro tiene que ver con la justificación por la fe. Ahora, ¿por qué va a trabajar este proceso de justificación? Porque al hablar de la justificación está diciendo, ustedes son de Galacia, ustedes son gentiles. Por tanto, su fe va a justificar ya no solamente el hecho de una circuncisión, sino que también su fe les va a permitir poder vivir los mandamientos. Entonces ahí entra el proceso. Inicia así el texto.
Pablo. Y ahí entramos en shock, porque Pablo es un término griego, ¿sí? Término griego, de corte latino también, Pablo, pero el nombre es Shaul. El nombre propio es Shaul. ¿Y Shaul de dónde es? Es de Tarso. A ver, Tarso, ahí está. Por tanto, el nombre, recuerden, en la antigüedad no habían apellidos. No es que era Saulo de Tarso, el apellido era Tarso, no, 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 sino es del lugar de donde él viene. Es el lugar de donde él viene, por tanto, era un lugar propiamente de corte romano, Tarso, y él tiene nacionalidad romana. Sí, y eso es importante. Él es de origen judío porque tiene padres judíos, pero adquiere la ciudadanía, o lo que nosotros llamaríamos actualmente nacionalidad. Obtiene la ciudadanía romana. Pero aquí les voy a dar algo. Voy a decirles algo de Pablito, añadiendo todo lo que hemos estudiado. Pablo, al ser educado en Tarso, al conocer los principios, el idioma, manejaba muy bien el griego, manejaba muy bien el latín, el hebreo y el arameo incluso. Por tanto, Pablo es políglota. Y usted me dirá, uy, ¿qué tiene que ver la religión? No, eso no era la religión de Pablo, sino que era que él hablaba varios idiomas. Era un hombre muy preparado, muy conocedor, muy diestro en muchas áreas. Pero él dice aquí, apóstol, no por hombres, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua HaMashiach, por Elohim el Abba, que lo resucitó de entre los muertos. Ya explico todo lo que dice aquí. Lo primerito que usted y yo debemos comprender tiene que ver con la palabra apóstol. Apóstol. Viene del término griego apostello. ¿Sí? Apostello. Y la palabra apo es enviado. Y la palabra tello hace referencia como mensajero, también hace referencia como, claro, para nuestro tiempo sería el término chasqui. Sí me entienden la palabra, ¿no? Alguien que llevaba un mensaje de un lugar a otro, pero lo hacía rápido. En la actualidad, aún en Grecia, el término apóstol significa, como conocemos, al cartero o el que lleva las cartas, ¿sí? No es el cartero que hace cartas, que hace las carteras, no, 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 el cartero, el que lleva una carta importante. Y aquí entramos en la primera crisis, familia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pensamiento de apóstol, también apostillar, muy bien, mi querido Reinaldo, tiene toda la razón, también se entiende esa línea. Entendiendo esto, el término apóstol significa que era alguien que llevaba una carta de un sitio al otro, pero ese alguien que llevaba esa carta era enviado por alguien más importante. En este caso, siempre era el rey o los generales. Entonces, él llevaba la carta y a ese personaje que llevaba la carta se le llamaba apóstol. ¿Ya? Para entender. Eso es en término griego. Ahora veamos en término hebreo. En término hebreo cambia un poquito la situación, porque el término hebreo es sheliach.
Sheliach, ¿sí? Y Sheliach da como un sentido no solamente de alguien que llevaba una carta, sino alguien que lleva un mensaje. Lleva un mensaje memorizado. ¿Para quién? Para alguien muy importante, pero también para el pueblo. O sea que ya con el entendimiento hebreo, no solamente se queda en las líneas de un apóstol que es entre reyes y generales, sino que Sheliach hace referencia que yo llevo un mensaje, pero puedo llevarle un mensaje tan importante no solo a otro rey, no solo a un general, sino para todo el pueblo. Y ese mensaje le daba a este Sheliach, cierta importancia. Entonces venía a ser ante el resto de personas importante y protegido. Bueno, importante. Esta persona que era importante y obviamente protegido porque llevaba un mensaje especial, entraba en un cuidado. Y ese cuidado lo hacía especialmente el rey. El rey le cuidaba. Pero ojo a esto. El Sheliach, dentro del contexto hebreo, no tenía en sí mismo ningún poder. O sea que cuando el Sheliach ya daba su mensaje y en muchas ocasiones el mensaje no era agrado del pueblo, terminaba de dar el mensaje y si el rey decía ya no hay protección para este, chao, por llevar malas noticias. Ese era el problema. Del otro lado, si el rey le apoyaba, entonces podía mover a la comunidad para que en ese momento la comunidad pueda reunirse y al reunirse puedan formar, por así decirlo, microejércitos o grupos para poder dar a conocer cualquier cosa al rey, cualquier necesidad que tenga. Entonces, como usted ve, el Sheliach, el apóstol en sí mismo, no tenía ningún poder. Por eso él viene diciendo, yo soy mensajero, y aquí lo dice Pablo apóstol, no por hombres, es decir, nadie me puso, ningún rey, ningún gobernante a mí me puso como mensajero, como aquel que lleva un mensaje de transformación, sino que fue el mismo Yeshua por Elohim el Abba, es decir, por Dios el Padre. Entonces Pablo lo que está diciendo, en el momento que yo tengo el encuentro con mi Dios, quedo sellado y recibo ese ministerio, algo similar como sucedió con Moisés, de tal manera que ahora yo debo transmitir un mensaje, yo debo dar a conocer un mensaje. Y ese mensaje es el que les traigo en este escrito. O sea que el lector entiende desde ese ámbito. Esto es importante porque está un mensajero de parte del Mesías, nos está dando a conocer este mensaje. Pero esto no le lleva a enorgullecerse o sentirse superior o pensar que yo soy superior a otro. Para nada. Por eso digo, ahí entra la crisis de la realidad actual de los apóstoles. Porque en la actualidad el apóstol lastimosamente ha tomado otras directrices que no tienen que ver nada en el contexto histórico de las Sagradas Escrituras. Al punto de sentirse superior
O pensar que, a ver, cuidado, yo soy el mero mero, así que nadie me toca porque soy el apóstol. ¿Qué sucedía con el apóstol cuando ya perdía, como decir, esa protección real? Paila, hasta ahí llegaba. Y si usted revisa los apóstoles, es decir, los discípulos de Jesús, de Yeshua, ninguno tuvo un éxito o prosperidad humana y materialmente hablando. ¿Cómo mueren todos? Feísimo, como se diría. Empiezan a morir realmente feo. Unos pelados literalmente le sacan toda la piel, otros muertos crucificados de cabeza, otros apedreados, otros arrastrados, otros cruzados con lanzas. Y Pablo muere ¿cómo? Decapitado. Es lo que dice la tradición. El texto no lo dice, pero la tradición dice que él muere decapitado. Y por eso yo siempre digo, y voy a seguir insistiendo, por favor, revisen las escrituras, revisen la vida de los apóstoles y haga la comparación con el movimiento apostólico actual. Porque al hacer esa comparación, si dice ser apóstol, ese personaje tendría que humillarse hasta lo sumo porque lleva un mensaje que no es de él. Así que no se me haga el salserín, sino que debemos ser humildes. Y hay otro. El término sheliach tiene mucha relación con lo que hoy por hoy se conoce como misionero. O sea que si llamamos a alguien apóstol, son los misioneros. Para tener claro el panorama. Ese sería el ministerio apostólico, sería el ministerio misionero. Es la relación más profunda que hay de que yo llego con un mensaje a un pueblo donde no tenía ese mensaje, hablo sobre él, dejo a alguien que esté al frente y me voy para otro lado. No me quedo gobernando ahí, porque ahí deja de ser Sheliach. Entonces, si queremos hacer una comparación actual, la acción apostólica es la realidad misionera actual. Entonces, ¿hay apóstoles en la actualidad? Sí, son los misioneros. Si queremos tomar los lineamientos de la acción bíblica. Así que para meditar, puede ser que Dios le llamó a usted a ser misionero, usted es alguien que lleva un mensaje de transformación integral, pero no es suyo. Es del Todopoderoso. Y eso hay que estar claro. Por eso Pablo dice, hey, no me envió hombres, no me envió un rey, no me envió ningún, como decir, conocido entre el pueblo. Me envió el mismo Mesías. ¿Pero para qué? Para transmitir un mensaje de redención. Veamos el verso 2. Oiga, si así empezamos, yo creo que Gálatas no vamos a terminar. Recién vamos en el 1:1. Vamos ya a la cuarta semana y apenas estamos en el 1:1. Vamos al 2 mejor. Sí, Isaías, siga. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Y ahí tenemos ya la iglesia, la eclesía, es decir, la comunidad de fieles en Galacia. Entonces ya es, y aquí voy a explicar algo muy puntual, familia. Atención a esto que es importante. Todas las Keilah, las iglesias, las sinagogas, en tiempo de Yeshua y en tiempo de Pablo, eran en su mayoría o en su totalidad
judíos. O sea que eran judíos. Y cuando Pablo empieza a desarrollar las Keilah, ¿las desarrolla en dónde? En comunidades judías, en las sinagogas. Pero el momento que les da la apertura en cuanto a la circuncisión y en cuanto al cumplimiento de lo que es las misbot, los mandamientos, los gentiles empiezan a ingresar y llega un momento que el éxito del ingreso de los gentiles es tan grande que más adelante ya no se sabe si la comunidad es judía o es gentil. No sé si me explico. O sea, el éxito llegó a un nivel tan alto con las enseñanzas y la teología o el desarrollo evolutivo de la teología paulina, que ya llega un momento en que dice, ok, estos son gentiles que siguen la línea judía, familia. Hasta ese entonces no había iglesias cristianas. La iglesia cristiana nace en el siglo III con los postulados de Constantino. Eso hay que estar claro. ¿Por qué? Porque recién ahí se establece la Iglesia Universal, conocido como Catholicus cristianos. Y la iglesia que por primera vez es llamada cristianos en griego es la iglesia de Antioquía, porque ahí solo se hablaba griego. Y es más, a este grupo le llaman así como un acto de insulto, porque había dos lineamientos en la antigüedad. Uno, Christos en cuanto al término de ungido y Cristo en griego en cuanto a cretino. Entonces había dos líneas en ese tiempo. Por tanto, hasta la fecha no se sabe con exactitud si realmente era porque ellos eran seguidor del Mesías, del Christos, o porque era un insulto al pueblo o a la iglesia de Antioquía para llamarle cretinos. Es decir, los que no tienen criterio, porque decían estos están siguiendo a alguien que no tiene sentido, alguien que está muerto, y le llaman Mesías, pero está muerto. ¿Y qué hombre con criterio formado puede llamarle o puede creer en alguien que está muerto y decir que va a ser su libertador si ya está muerto? Entonces, para muchos era ilógico. Por tanto, se le llamaba sin criterio, un cretino. Captamos esa idea. Había esas dos, hay, hasta la fecha sigue habiendo dentro de la academia estos dos postulados, estos dos lineamientos. Así que hay que también tomar con pinzas algunos detalles en ese ámbito. Por eso, durante ese tiempo, no había iglesias cristianas. Intentemos un poquito sacar ese término de nuestro cerebro. ¿Qué había en ese tiempo? Solo sinagogas y keilás o eclesías, comunidades de los fieles, comunidades donde se reunían y era de corte judío, con un pensamiento: el Mesías nos libera. El Meshijá, el Mesías nos libera. ¿Pero de qué nos libera? Del pensamiento cerrado, de ese pensamiento cerrado de que el cumplimiento de la ley era algo rígido, algo que no podía ser movible,
para ahora tener un pensamiento de plenitud del mandamiento para disfrutar la salvación. Entonces hay ese cambio en el Mesías y ellos dicen, ahora ya no es a rajatabla, ahora es interpreto el mandamiento para entender su profundidad y cómo yo puedo vivirle para disfrutar la salvación. Por eso es un mensaje redentor, es un mensaje de transformación, es un mensaje de vida, es un mensaje no para que usted sea esclavo nuevamente, sino para que usted sea libre y disfrute la salvación que el Eterno, el Elohai, el Elohim, Dios nos ha dado. ¿Sí le captamos la idea? Es lo que se está trabajando, como decir, se está preparando en este banquete del pensamiento paulino, porque se está trabajando todo esto. Sí, pero continúe. Ok. Luego viene una expresión, gracia y paz sean a vosotros de Elohim el Abba y de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, de nuestro Señor Jesús el Cristo. Oiga, pero aquí hay algo importante, familia. Sí, sí, aquí hay algo importante. ¿Por qué dice gracia y paz? Es una forma de salutación, pero está en griego, ¿sí? Pero ¿qué entendía el judío, el de habla hebrea? ¿Qué entiende el judío? Esta palabrita gracia y paz era una forma de salutación, pero el término gracia viene del término gesed y paz del término shalom. Pero esta raíz shalom también tiene dos, que es de shalem. Oiga, qué lindo el idioma, me encanta. Shalom, como tal, significa transformación, restauración. ¿Sí? Eso significa shalom. Y shalem, ¿qué traduce? Shalem significa justicia y juicio. Juicio. O sea que ya desde ahí está diciendo que la transformación restauradora y el juicio en tu vida se han hecho. ¿Pero qué era Gesed? Gesed significa bondad que no mereces. También es traducido como misericordia, pero no es la traducción más acertada. Misericordia en latín fue creado y significa sentir miseria. Dios no siente miseria por nosotros. Es bondad que no merecemos. Entonces la salutación es, recibe esa bondad que no mereces de parte de Dios en una restauración plena para que vivas en justicia, para que hagas justicia. Oiga, qué lindo, qué lindo. Mi querido Sebas me hace una pregunta, dice, en cuanto a la muerte de Juan, supongo que cuando hablábamos de los diferentes apóstoles cuando morían, Yohanan, ay, mi querido Sebas, la tradición dice lo siguiente, que en el tiempo de Nerón, cuando empezaron a perseguir a los santos, a los fieles, Nerón empezó a quemar a la gente como antorchas en las calles para que sean las lumbreras de las calles de Roma. Y que cuando se encontró con Yohanan, con Juan, dice la tradición, le mete en una olla de aceite hirviendo.
Pero ojo, se levanta de en medio de la olla Yohanan, Juan, y no muere. ¿Qué pasó al poco tiempo? Nerón muere. Entonces se corría el rumor de lo que Yeshua había dicho, que si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva. O sea, dijeron, este va a ser inmortal. Este va a ser inmortal, ¿no? O sea, es la idea que tenían, ¿no? No va a morir. Por eso la tradición dice que este Yohanan, dice la tradición, no así la historia ni la arqueología, va en otra línea, dice que este Yohanan, en vista de que no muere de ninguna forma, le llevan a la isla de Patmos para que muera ahí de vejez, mientras está Domiciano. Pero tampoco muere, sino más bien cuando ya muere Domiciano, ahí es cuando Yohanan retorna y muere de viejo. Es lo que dice la tradición. Eso, mi querido Sebas, en ese ámbito. ¿Sí? Y así es, mi querido David. El término misericordia en hebreo en el Antiguo Testamento es rehamim. Sí, viene de la raíz rahamim, raham, que significa vísceras. Tiene toda la razón en ese aspecto. Pero el término rahamim significa que Dios nos ama con las vísceras. Es como la entraña, como el amor de mujer, como el amor de madre. Entonces es con ese amor profundo de madre. ¿Sí? Ahora hay que entender que Dios no tiene género, por tanto puede actuar como hombre o como mujer, porque Él no tiene género. Pero hace un momentito, Pastor, tú mencionaste que Dios o sea, no tiene misericordia hacia nosotros porque es como que nos ve con miseria. O sea, porque somos... okay, entonces, tú mencionabas eso. Entonces, quiere decir que la palabra está mal utilizada. Sí, de hecho el término misericordia es en latín, no en hebreo, no en griego, es en latín. Y misericordia viene de dos raíces, miserae y cordia, que hace referencia a corazón, significa miseria del corazón. Entonces, eso puedo sentir yo hacia otro. Yo puedo sentir miseria e incluso yo puedo ser miserable con el otro. Y ese es el término en latín, pero el término en griego y en hebreo no va en esa línea de sentir miseria. Va en el sentido de bondad. O sea, es decir, nosotros cuando nos referimos a Dios ten misericordia de mí, está mal empleado el término. Estamos empleando mal la palabra en español. Yo puedo decir, mi querido David, tengo misericordia de ti. Está bien usado, porque como humano siento miseria. Pero Dios no siente miseria. ¿Y cuál sería el término apropiado para reemplazar esa palabra? Bondad que no merecemos. O sea, gracia. ¿Sí? Es que Raham, Rahamín, Gesed son sinónimos en el hebreo. Entonces todos tienen esa relación de lo que se conoce como gracia, pero aún la palabra gracia, traducción al español, se pierde la esencia de esa bondad infinita del Padre. Es como decir, ¿qué es gracia? Nos quedamos hasta ahí. Pero ya cuando entendemos que hay una bondad que sobrepasa nuestro entendimiento, porque nuestro pensamiento no llega a entender las profundidades de la esencia del divino, del todopoderoso, cambia nuestra perspectiva. Y sí, es difícil, familia, intentar hacer cambios en nuestra realidad, en nuestra vida, porque estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra ten misericordia de mí, en español, que viene del latín. Deberíamos decir, Padre, que tu bondad inmerecida sea sobre mi vida, que tu bondad se manifieste en todo mi ser, porque Dios es bondad, es el bien, pero Dios no es bueno.
Ok, pastor. ¿Y cuál es la palabra que usa el Señor cuando se refiere al publicano y al pecador que dice, Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí? ¿Qué palabra usa el Señor para referirse a ese pasaje? Raham en arameo. Recordemos que el Mesías habla arameo, no habla griego. Le traducen al griego, que hace referencia a, en este caso viene que es Haris, y Haris es gracia. Y de ahí en la Vulgata latina le cambian a miserae, que viene siendo miseria o corazón con miseria. Que sería lo mismo que cuando dice Mi Saqueo, cuando querido le dice, David ten misericordia de mí. cortó. Ajá. Vamos en esa línea. Va en eso. ¿Existe diferencia entre gracia y misericordia? Sí. ¿Cuándo practicamos el sentido? Por ejemplo, el momento que eh, yo le doy a alguien porque en ese momento sentí pena. Estoy sintiendo la miseria del otro. Y es más, no le doy corbán, no le doy lo que yo represento a esa persona, sino le doy solo una partecita. Y eso es acto de miseria. De ahí nace el término limosna también. Porque decimos, bueno, tómate $1 y ya no molestes, ándate. Ese es un acto miserable, un acto de misericordia. Pero el momento que yo veo a alguien que tiene hambre, me acerco, le doy de comer, lo visto, lo cuido, hice un acto de gracia, de bondad que no merecía, pero yo le di ese acto, porque a mí yo lo recibí primero, ¿de parte de quién? De Dios. Entonces ese vendría siendo la diferencia, mi querido Reinaldo. ¿Sí? Muy bien, continuamos. ¿O hay alguna otra pregunta? Ya nos quedamos sin, como decir, perdidos. No se preocupen, llegará el Mesías y Él les enseñará todas las verdades. Así dice el texto y especialmente el Talmud. Cuando venga el Mesías, Él explicará todos los misterios del mundo. Continuamos. Entonces, dice que haya bondad inmerecida sobre sus vidas, que haya restauración que viene siendo el shalom, y shalem, que es la misma raíz que significa en justicia. O sea, era una forma, una salutación, pero no cualquier salutación. Era una salutación de esperar el bien del otro. Y a esta salutación se le conoce como con un nombre que usted y yo decimos constantemente, y es Berajá, que es traducido como bendición. Y de ahí en latín, nuevamente entre latín, y en el latín usted tiene el famoso Dios te bendiga. Nace el término Dios te bendiga, que hoy por hoy usted y yo lo utilizamos constantemente. Pero el sentido de esa palabra es porque yo estoy haciendo una salutación de bendición para el otro. ¿Y cuál es la bendición? Que la bondad que no mereces de parte de Dios transforme tu existencia en justicia y juicio constante en tu vida. O sea que era hermoso el entendimiento de ese tipo de salutaciones. Era una bendición especial que la gente al leerla entraba en esa alegría, decía, wow, nos están diciendo, nos están dando una bendición especial que transforma mi existencia, transforma mi realidad, que me motiva a cambiar, que me motiva a ser y ser diferente. Por eso, hasta la fecha, usted va a escuchar al judío diciendo, Shalom Aleichem, que hace referencia la transformación
en tu vida sea dada por Todopoderoso. Y la otra que tiene que ver con cada vez que quieren agradecer al Eterno, dicen Baruch Hashem, no Hashem, ¿sí? Sino Hashem, porque Hashem significa diente, por si acaso. Es Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito sea el nombre, sobre todo nombre, que trae restauración, transformación, renovación en nuestra vida y en todo nuestro ser. Oiga, hermoso esa parte. Lindo, lindo de entender ese tipo de salutaciones. Pero está siendo escrito en griego porque ya esta Keila en Galacia tenía también un grupo bastante fuerte de gentiles, de griegos, de helénicos y también de personas que hablaban el latín, porque eran de línea también romana. Entonces ahí hay todo un proceso interesante en la idiomática. Sí, pero continúe. Miren lo que dice el 4. Y aquí viene ya de entrada mostrando los principios que Pablo quiere establecer. Dice, de vuestro Elohim el Abba, es decir, del Padre Dios, y de nuestro Adón, es decir, de nuestro amo, de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Pero aquí hay algo interesante. La palabra Señor tiene también dos líneas. Una de esas palabras es Adón, de donde viene Adonai, que es Señor, pero era como un señor caudillo, para entenderlo en nuestro tiempo, ¿sí? Alguien que tenía su grupo, o era el jeque de un grupo. Entonces al jeque se le llamaba Adón. Pero también había otra palabra que se utilizaba, Baal. Y Baal, ¿sí?, que también se utiliza de esta deidad Baal, por tanto, la palabra va en esas directrices, también se utilizaba para referirse a esposo, conocido también como el marido, también se le llamaba Baal, y también esto era conocido como Señor. Entonces es el Señor de la casa, el Señor del hogar, el Señor de la vida. Y dicen algunos eruditos que Pablo constantemente está trabajando con las dos ideas. Pablo está trabajando con las dos ideas. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está diciendo en el texto que Yeshua viene a ser mi marido, mi esposo, mi Señor, pero también a su vez viene siendo como el Señor caudillo, el Señor rey, el que gobierna. Entonces, Pablo trabaja estas dos ideas dentro de sus textos para comprender un poquito más. ¿Sí? Ok, de ahí dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, que Pablo nuevamente desarrolla ya de entrada un pensamiento teológico. Este Adón, este ser, cuyo nombre es Yeshua, y Yeshua viene siendo Jesús, ¿no? Para nosotros en la traducción, viene siendo el Mesías, el Mesías prometido. Él, este Adón, este esposo, este Señor, se entrega en rescate por todos. Es decir, que Él viene siendo el que establece el proceso de rescate de la humanidad. Y es por eso que leemos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, ¿qué está diciendo? Él se da, recordemos que se mantiene el pensamiento sacrificial del Cordero del libro del Levítico, en el cual se presentaba el Cordero para expiación de pecados. Entonces, Él empieza a hacer aquella expiación por causa del
pecado. Viene a ser el cordero, la expiación, cumpliendo así el proceso del libro de Levítico, cuando hace referencia a la ofrenda por el pecado que tenían que presentar un cordero. Y continúa, para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál fue el objetivo? Y esto es lo que me gusta de Pablo. ¿Cuál es el objetivo de que el Adón, el Señor, el amo, el dueño, el rey, se entregue por la humanidad? ¿Cuál es el objetivo? Librarnos del sistema de maldad, para ser un poquito apocalíptico. Librarnos del sistema de maldad. Como ustedes bien saben, y los que están estudiando apocalíptica conmigo, hemos entendido en el capítulo 13 que todos los números, la marca de la bestia que ahí aparece, representa una filosofía, un punto, una idea, que es el sistema de maldad. Es decir, que el Adón, el Mesías, el marido, nuestro esposo, se entrega por nuestros pecados como expiación y en su vida, ojo, esto es importantísimo, no solo en su muerte, no solo en su resurrección, sino algo muy importante que usted y yo tenemos que establecer, es en el estilo de vida de Él. Usted y yo tenemos el ejemplo para no sucumbir, para no dejarnos llevar por esto, por el sistema de maldad. Eso es lo que Pablo de entrada establece. Y miren lo que dice: librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Abba, a quien sea el esplendor, que es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con la palabra amén. Y aquí hay mucha tela por cortar todavía, pero el tiempo se nos fue, porque trabajaríamos muchas ideas. Porque cuando dice conforme a la voluntad de nuestro Dios, es decir, que todo esto que ya es en acción en la vida, que está presentando Pablo, de el desarrollo teológico del Mesías, todo esto tiene que ver con algo muy, pero muy puntual, muy especial, que tiene que ver con la razón de Dios. Y aquí le escribo razón, que significa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Oiga, qué lindo. Todo es voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que usted y yo seamos libres del sistema de maldad, siguiendo qué cosa, el estilo de vida, las enseñanzas, la acción del Mesías prometido, porque Él se entrega por la humanidad, siendo Él nuestro Señor, nuestro amo, nuestro esposo. Él se entrega para una restauración integral, para una transformación integral de toda nuestra existencia, para que usted y yo disfrutemos la salvación. Y termina con la palabra amén, que significa a esto hay que ser fiel. Y también significa que yo doy mi vida por esto. Preguntas, inquietudes, hemos llegado hasta el verso 5. Sí, estamos ampliando un poquito más nuestro conocimiento del libro de Gálatas. Sí nos está ayudando. Eso espero. No me apedrearán. Investiguen. Vaya, revise, indague. Y así usted retorne y diga, ve, Isaías, definitivamente en esto está chueco. Pero no me apedree, no me llame hereje. Menos judaizante, que no soy judaizante. Lo único que hago es observar la palabra en su contexto histórico, filológico y crítico. Es lo único que hacemos. Entonces revisemos.
Si no hay más preguntas, no hay inquietudes, vamos a finalizar, amada familia, y vamos a tener un tiempo de oración. ¿Sí? Vamos a pedirle a nuestro Padre que Él nos guíe. Diga, pero qué hermoso. Entender que Pablo dice, el Mesías, que es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro esposo, dio su vida por usted y por mí, para un proceso de restauración, para que usted y yo no nos dejemos llevar por la filosofía de este mundo, por las cosas de este mundo. Y si soy apocalíptico, la única forma para no recibir la marca de la bestia está ahí. No dejarnos sucumbir por el sistema de maldad. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo, te agradecemos. Gracias, papá, gracias. Qué hermoso es estudiar tu palabra, qué lindo es entender esa bondad que no merecemos, que tú nos has regalado, que tú nos has dado. Se te plació entregarnos en ese infinito amor para con nosotros. Gracias, 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 Padre. Porque tú nos miras con una bondad del Creador. Nos amas tanto, aunque a veces somos infieles. Aunque nuestro estilo de vida no demuestra que realmente queremos serte fieles a ti, sino actuamos con indiferencia, actuamos con ira, con rencor, con enojo, y aún actuamos egoístamente. Perdónanos. Así como Pablo nos expresa siendo Sheliach, alguien que lleva un mensaje, pero no se enorgullece porque no le pertenece ese mensaje, lo mismo nosotros, Padre. Nada nos pertenece, nada tenemos. No somos nada sin ti. No merecemos nada, pero a ti se te plació darnos todo. La vida, este mundo, la oportunidad de disfrutar. Y aún así no somos agradecidos. Perdónanos. Perdónanos, Padre. También te pido, Padre, de manera especial por la salud y el bienestar de la familia Pantoja Ceballos, Señor, que tú seas guardando sus vidas en medio de este proceso de COVID. También te pedimos, Señor, por la familia Ovalle en Colombia, que también está en un proceso crítico por causa del COVID. Restáurales, Padre. Trae sanidad a sus vidas. Haya bondad inmerecida sobre sus cuerpos para una restauración plena. Y así, Padre, que cada una de las personas que estamos aquí a través de Zoom, pero también los que van a escuchar a través de las redes sociales, que tú seas obrando en sus vidas, en sus corazones, para una restauración integral de vida, y así juntos podamos disfrutar el gozo de la salvación. Te exaltamos tu nombre, te adoramos y ponemos nuestra vida en tus manos. En tu nombre, que es sobre todo nombre, te decimos gracias, Padre. Amén y amén.